Hola, muy buenas. Soy varios los que me habéis propuesto que el siguiente tema que afrontemos sea el de la luz. Eh, Vamos a hacer un pequeño vídeo de teoría donde os voy a explicar reflexión, refracción, eh, láminas paralelas y después haremos una serie de problemas. Por favor, cuando veáis el vídeo de teoría, os recomiendo que vayáis tomando nota para así después afrontar los problemas con un poco más de soltura. Venga, En empezamos. el tema de la luz, vamos a hacer hincapié en tres fenómenos que tienen especial importancia, que son la reflexión y la refracción, sus problemas, y después un concepto que es la reflexión total y el ángulo límite. Y por último, veremos dos aspectos que habitualmente no caen, pero que tienen una cierta importancia y que bueno, la explicamos y por lo menos así tenemos unas ideas básicas, ¿no? Reflexión, refracción, ¿vale? Son los dos fenómenos más básicos que se pueden encontrar en la luz. Son los dos que habitualmente ocurren. Suelen darse a la vez, ¿vale? Y no suele ocurrir un fenómeno de reflexión total o de refracción total, ¿no? Sino que además también va asociado a la dispersión, a la pérdida de energía, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la reflexión? La reflexión consiste en que un frente de onda llega a una separación entre dos medios y no pasa. Entonces, ¿qué hace? Pues rebota, ¿vale? Entonces, no cambia ni la frecuencia, ni la longitud de onda, ni la velocidad de propagación. Mientras que en la refracción, el frente de onda, lo que ocurre es que pasa del medio de refracción, pasa de la separación entre los dos medios. Entonces, ¿qué le pasa? Que la frecuencia no cambia, pero sí cambia la velocidad de propagación y la longitud de onda. Porque estas dos características están asociadas al medio por el que van. Al cambiar de medio, cambia de velocidad y de longitud de onda. Os he hecho unos dibujos con las fórmulas, de tal forma que se llega a que el índice de incidencia, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Y después la otra ley de Snell es que tanto el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado forman un mismo plano. En la refracción, lo que ocurre cuando desarrollamos la fórmula, perdón, es que la relación entre las velocidades de propagación es igual a la relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo refractado, ¿vale? Pero también el rayo incidente, la normal y el rayo refractado forman un mismo plano, ¿vale? Deciros que estas fórmulas están asociadas a este dibujo. No podéis cambiar ni las letras del dibujo ni las letras de las fórmulas. Y os recomiendo que os lo aprendáis porque cae mucho, ¿vale? Problema de reflexión-refracción, ¿vale? He puesto uno del 2019, un reserva de la opción B, que sería, digamos, el problema tipo, ¿vale? El apartado A te dice una serie de cosas que sería teoría y nos vamos al apartado B, ¿vale? El apartado B te dice un rayo monocromático de frecuencia tal, tal, incide con un ángulo de 35 grados sobre la superficie para hacer de dos medios, con diferentes índices de refracción. Sabiendo que la luz viaja por el primer medio a una velocidad tal y que la longitud de onda en el segundo medio es cuál, ¿vale? Calcule todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El ángulo de incidencia del medio 1, sabemos que la frecuencia no cambia en ninguno de los dos sitios. Al no cambiar la frecuencia, esa permanece constante tanto en el medio 1 como en el medio 2. Como en el medio 2 nos dan también la longitud de onda, nosotros somos capaces de calcular la velocidad de propagación en el medio 2. Entonces, al calcular la velocidad de propagación en el medio 2 y saber la velocidad de propagación en el medio 1, somos capaces de calcular la relación que existe entre ambos, que está aquí abajo, ¿vale? De ahí sacamos el ángulo de refracción y lo que nos da además es lo siguiente, fijaros.
La velocidad de propagación en el medio 1 es más chica que en el medio 2. Lo que nos quiere decir es que el medio 1 es más refringente que el medio 2. Cuando pasa de un medio más refringente a un medio menos refringente, el rayo se separa de la norma. ¿Vale? Por eso R es mayor que I. Vale. Además, cuando hemos calculado la velocidad de propagación en el medio 2, hemos visto que nos ha salido 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz, que es la mayor velocidad a la que se puede viajar, ¿vale? Con lo cual ya sabíamos que eso iba a ser el medio 2, debe ser el aire, seguramente. Vale. Reflexión total o ángulo límite, ese es el siguiente concepto. La reflexión total, y además nos lo piden en el mismo problema, por eso lo he puesto. La reflexión total se produce, y el ángulo límite son dos fenómenos que van asociados. El ángulo límite sería el ángulo máximo a partir del cual el rayo no sale del medio. Para eso, lo que ocurre es que cuando un rayo pasa de un medio más refringente a uno menos refringente y se separa de la normal, pues esa separación de la normal tiene que ocurrir que sea 90 grados. A partir del cual lo que se produce es el fenómeno de la reflexión total. Ya deja de ser refractado y se produce reflexión, ¿vale? Sería este problema. ¿Aquí qué ocurre? Pues claro que el ángulo límite, pues si veis la fórmula, cuando tú sustituyes, te da que es 53 grados. ¿Eso qué significa? Que a partir de 53 grados lo que ocurre es reflexión total. Ya no ocurre refracción, sino que ocurre reflexión total, ¿vale? La fibra óptica. Pues nada, os pongo aquí un vídeo muy útil que puede servir. En la reflexión interna total, la luz no puede escapar del medio por el cual está viajando. Este es el fenómeno fundamental para entender el funcionamiento de una fibra óptica. Uno de los pioneros en mostrar cómo la luz puede ser guiada usando este efecto fue el ingeniero suizo Jean-Daniel Colladon en 1841. Él mostró cómo es posible confinar un haz de luz en un flujo de agua. Probablemente nunca sospechó que ese chorro de agua iluminado internamente en un futuro sería la base para un salto tecnológico. Puede reproducirse fácilmente la idea del experimento de Colladon mediante un láser y una botella con agua a la que se le practica un orificio. Se observa claramente cómo mediante la reflexión interna total, la luz va siendo guiada por el chorro de agua hacia el plato. Este es el bisabuelo de las fibras ópticas. Actualmente son bastante distintas. Lo que hacemos es meter un haz de luz dentro de un medio que tenga un índice de refracción mucho más bajo que lo que tiene fuera, de tal forma que se produce reflexión total y vamos guiando así de esa forma el rayo. Básicamente es eso, ¿vale? Para eso lo hacemos de filamentos de vidrio y materiales plásticos rodeados de material de índice de refracción menor, ¿vale? Con lo cual no puede salir de ahí, ¿vale? Y es muy útil porque se utiliza para llevar cantidad de información a sitios y de forma muy rápida, a la velocidad cercana a la luz y además pues gran cantidad de información, vamos, y de forma muy barata, vamos. Y una de las características que tiene es que al estar aislado, las interferencias electromagnéticas no influyen. Por último, la dispersión de la luz de un prisma. Os he puesto otro vídeo. Este vídeo es muy cutre, pero la información que transmite es bastante buena. Y además lo hace de forma muy tranquila y habla muy bien de Newton, que ya sabéis que es uno de los gurús. Os lo pongo. Se dice que aquí, en los verdes campos del condado de Lincolnshire, en una tarde de profunda reflexión y a la vez de inspiración,
El gran Isaac Newton tuvo una idea que culminó la revolución científica comenzada por Nicolás Copérnico un siglo antes. Descubrió que la causa por la que caen los cuerpos es la misma que la que gobierna el movimiento de los astros. Se trata de la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, una interacción de carácter atractiva generada por la masa de los cuerpos, sobre todo de los más grandes, las estrellas y los planetas. Newton nos hizo comprender que hay unas leyes que gobiernan por igual en todo el universo, también en la Tierra. En el dominio de la óptica, es célebre el experimento de la dispersión de la luz blanca a través de un prisma de vidrio. Para entender este fenómeno, primero es necesario entender el principio de Fermat, según el cual la luz se mueve siguiendo una trayectoria de tiempo mínimo. Entre 2 puntos A y B, la luz no siempre viaja en línea recta, sino que puede cambiar de dirección si es que con ello tarda menos tiempo en llegar. Esto se produce sobre todo cuando la luz tiene que atravesar distintos medios, como por ejemplo la superficie que separa el aire del vidrio o el aire del agua. Es por este fenómeno por el que vemos un lápiz aparentemente quebrado en el interior de un vaso de agua, o una profundidad aparentemente menor para el fondo de una piscina. Newton descubrió que la luz blanca natural es una mezcla de luces de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. En el aire van mezcladas porque todas viajan a la misma velocidad, pero dentro del vidrio de un prisma no es así. La luz roja viaja a mayor velocidad que la luz violeta. Por esta razón se desvía un ángulo menor trazando un camino más directo. Se dice que el índice de refracción del rojo es menor que el del violeta. El resultado es que a la salida del prisma las luces de diferentes colores salen separadas porque la refracción es diferente en cada una de ellas. El arco iris es entonces un fenómeno de dispersión natural en el que las gotitas de agua que quedan en suspensión tras la lluvia descomponen la luz del sol. En la óptica se empezó a crear una controversia acerca de la naturaleza de la luz. Newton era partidario de la teoría corpuscular. Creía que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas. Su colega holandés Christian Huygens creyó por el contrario en la naturaleza ondulatoria de la luz. No estaba claro quién de los dos tenía razón. Veremos más adelante que ambas teorías tienen su cuota de verdad. Newton nos dejó un legado enorme, que nos adentró en la época de la Ilustración, del dominio de la razón frente a la superstición, un legado que contribuyó a dar el salto definitivo hacia la modernidad. Entonces, ¿en qué consiste lo de la dispersión de la luz, no? Básicamente la idea es que cuando se mete por un medio cada uno de los componentes que forman la luz, que son los distintos espectros, tiene un índice de refracción distinto. Entonces, al pasar al medio, se van separando en función de su ángulo de refracción, ¿vale? Eso hace que vayamos consiguiendo una separación de cada uno de los colores. Cuando pasa por 2 veces por el prisma, al final esa separación es muy grande y se aprecia a simple vista. Pues nada, ahora pasamos a hacer un par de problemas. Esto es un problema de óptica, de luz, con ángulo de refracción. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como todos los problemas, ¿no? Leerlo muy bien. Entonces nos dice que un rayo que viaja por el aire llega a un medio, que es, en este caso es el vidrio, y que cuando choca con la normal, el ángulo que sea, los haces reflejado y refractado forman 30 y 20 grados. Es decir, este es el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, este de aquí son 30 grados, y el ángulo de refracción son 20 grados. Vale. Lo primero es que hay que decir que el ángulo de incidencia, según las leyes de Snell de la reflexión,
y debe ser igual a R, con lo cual son 30 grados. ¿No? Son 30 grados. Eso lo tendríamos que haber dicho todo ya, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a los cálculos que nos piden, ¿no? Se calcula la velocidad de la luz en el vidrio y el índice de refracción de dicho material. Bueno, pues sabemos que por la refracción, el seno del ángulo incidente partido del seno del ángulo refractado es igual a la velocidad en el aire partido de la velocidad en el vidrio, ¿vale? De ahí podemos sacar la velocidad en el vidrio. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad en el aire es, esto de aquí es 3 por 10 elevado a 8, ¿no? Sabemos los ángulos, con lo cual seno de 30 partido de seno de 20 es igual a 3 por 10 elevado a 8 partido de la velocidad en el vidrio. De aquí sacamos que la velocidad en el vidrio es igual a 2,05 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Vale, eso sería la velocidad en el vidrio. Ay, perdona, no lo he visto. Ahí bien, ahí está. Vale, entonces, ¿cómo calculamos el índice de refracción en el vidrio? Pues la n es igual a la velocidad en el vacío partido de la velocidad de propagación en el medio. En este caso, la velocidad en el vacío es 3 por 10 elevado a 8. La velocidad es 2,05 por 10 elevado a 8. Con lo cual n es 1,46. Adimensional, ¿vale? No tiene dimensiones. Vale. Esto sería el apartado A. Vale, el apartado B, que sería lo del el ángulo límite, lo que tenemos que decir es que primero solo ocurre cuando pasa de un medio más refringente a otro menos. Es decir, tiene que ir desde el vidrio al aire. Porque la n del aire es 1, la n del vidrio en este caso es 1,46, ¿vale? El ángulo de incidencia, o en este caso lo vamos a llamar ángulo límite, ¿no? Es aquel el que la refracción sale con 90 grados, ¿vale? Entonces sería seno del ángulo límite partido de seno de 90 tiene que ser igual. Ahora, si os acordáis, esto es la n en 2 partido de la n en 1, es decir, esto es 1 partido de 1,46. Entonces, seno del ángulo límite es igual a seno de 90 por 1 partido de 1,46. Cogemos la calculadora y nos da seno a la menos 1 de 1 entre 1,46. En la L sería seno a la menos 1 de 1 partido de 1,46, que es igual a 43,23 grados. A partir del cual lo que ocurriría sería reflexión total. Pero solamente puede ocurrir cuando pasa del vidrio al aire, en este caso, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.